Tiene mucho que ver con lo que vamos a considerar hoy. Eh, este no es un texto que tenía pensado mencionar, pero les invito a buscar en Isaías capítulo 57, por favor, porque justamente referido a lo que cantábamos recién, eh, tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar hoy. Eh, o sea que una de las características que tiene la palabra del Señor es que es como un martillo que quebranta. Y hay muchas imágenes que se dan acerca del poder de Dios expresado en su palabra. A mí me gusta a veces usar metáforas de las que conocemos y que son criollas y que solemos manejar normalmente. La palabra de Dios te pisa los callos, déjamelo decir así. Y a mí me los ha pisado mucho con lo que vamos a transmitir. Eh, por eso creo que es imperioso, indispensable que reflexionemos todos en lo que queremos considerar. Sin cantar, no hay lugar más alto que estar a tu. Es una palabra. Eh, por ejemplo, el Señor Jesús dice: el que quiera ganar su vida la perderá. Bueno, el que quiera estar alto necesita, sí o sí, estar abajo. Fíjate lo que dice Isaías 57:15, y tiene que ver mucho con esto que vamos a considerar hoy. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para edificar el corazón de los quebrantados. Hace un par de meses habíamos considerado, la historia del pueblo de Israel, la habíamos visto, y la referencia que hacía el apóstol en 1 Corintios capítulo 10. Habíamos hablado de privilegios y peligros, ¿no? Capaz que algunos se acuerdan. Eh, y hablábamos de los privilegios que habían tenido los israelitas, que son similares espiritualmente a los privilegios que hoy tenemos como hijos de Dios, y los peligros de los que atravesaron los israelitas y que cayeron en esos peligros, en esas tentaciones, que son las mismas que tenemos hoy. Y el punto que habíamos llegado era el corolario que daba el apóstol a ese pasaje. Bueno, estas cosas acontecieron como ejemplo, las cosas que le pasaron a los israelitas en el desierto eran ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los finales de los siglos. Y luego dice, y el que piensa estar firme, mire que no cae. Ese era el cierre, ¿no? Y justamente lo que cerramos es los privilegios que tenemos como hijos de Dios no nos inmunizan contra las mezquindades de nuestro propio corazón. Y yo quisiera que charlemos un poquito de esto, porque hay hoy una expresión muy de moda, y que se suele usar, y que se suele usar, lamentablemente se suele usar para muchas cosas. Y me gustaría que examinemos, o sea, algo de lo que la palabra de Dios dice y lo que nos dice respecto de nuestra vida, respecto de esta expresión, esta característica del ser humano. Y esta palabra es la palabra orgullo. Si vos te fijas en el diccionario de la Real Academia, no tenemos presentación, tengo solamente esta placa nada más ahí, Dante, si me podés poner la placa. Tengo esta placa y un texto bíblico, nada más, no más que eso. La Real Academia ahí define la palabra orgullo y tiene 4 acepciones.
La primera es sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Ahí después tienen ejemplos, sinónimos, antónimos, bueno, esas cosas que estudian las profesoras de lengua, ¿no? El segundo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. El tercero es amor propio o autoestima. La cuarta persona o cosa que es motivo de orgullo, por ejemplo, un chico que es el orgullo de sus padres. Que se suele decir. Ahora bien, mira, fíjate una cuestión. La primera, si se quiere, acepción, no le veríamos nada malo, en el sentido de decir, bueno, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades, algún mérito. Y bueno, no hay nada, si se quiere, reprochable, en principio, en pensar el orgullo como esa característica, como algo que uno, bueno, se siente satisfecho por algo bueno, en definitiva, ¿no? Ahora, la segunda sí, es una característica, si usamos el orgullo en el segundo sentido, y sí, ya nos choca, porque es arrogancia, es vanidad, es petulancia. Bueno, ahí hay un montón de sinónimos, ¿no? Ahora, en este último tiempo, ustedes recuerdan que hasta hace unos años se celebraba la marcha y la celebración o el Día del Orgullo Gay, se le decía, ¿se acuerdan? Eh, Hoy por hoy no se usa más esa expresión, no se habla más de orgullo gay, se habla de orgullo simplemente. Porque había que incluir más personas, más cosas. Ahora, cuando hablamos de ese tipo de orgullo, ¿de qué acepción de orgullo estamos hablando? ¿De la 1, de la 2, de la 3 o de la 4? ¿Hay algún mérito, algún logro, alguna capacidad o algo? Olvidémonos, y si se quiere, no nos pongamos en el papel que normalmente tenemos, ¿no? Como hijos de Dios, como que alguien que sigue la palabra, olvidémonos y despojémonos de todo apasionamiento, si se quiere. Pero desapasionadamente hablando, se puede hablar en el sentido de la acepción 1, logro, capacidad, algún mérito. En todo caso, lo que más se puede afirmar es, se está hablando de una orientación sexual. Y desapasionado y sin calificar absolutamente nada. Por supuesto que más de uno tiene ganas de calificar, pero si no calificamos nada, solamente describimos. Podemos hablar de logro, de capacidad, de mérito, o de autoestima, de amor propio, o de alguna persona que nos motive. O en realidad estamos hablando de la acepción número 2. De arrogancia, vanidad, de exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Ahora, eso es lo que se da en nuestra sociedad. ¿Sí? Y ahí podemos dejar picando y que después cada uno responda la pregunta como mejor lo pueda llegar a evaluar. Pero cuando miramos nuestra vida, cuando examinamos nuestro corazón delante de Dios, delante de la palabra de Dios, la pregunta es, a veces sentimos orgullo, ¿sí? Y lo vivimos. Y hasta podemos decir, y no estaría mal decir, bueno, yo me siento orgulloso de mi Dios, por ejemplo. Por ahí no estaría mal incluso decir. Ahora bien, cuando experimentamos alguna sensación de orgullo, de alegría o de satisfacción personal grande, ¿qué tipo de orgullo tenemos? ¿El 1 o el 2? Dejemos de lado el 3 y el 4 por ahora, ¿no? ¿El 1 o el 2? Vos sabés que en el cristiano, en el Hijo de Dios, déjame decirte que el 1 y el 2 se mezclan. Es muy difícil a veces separar una cosa de la otra. Se entremezclan. Porque a veces logramos cosas, o hay alguna capacidad que Dios te puede haber dado, o algún mérito podés llegar a tener de algo bueno que hayas hecho. Pero cuando eso ocurre, la pregunta es, ¿después viene y aparecen las cuestiones que están narradas en la definición 2? Aparece la arrogancia, aparece la vanidad. Vos sabés que se mezcla tanto, y el Señor Jesús fue muy claro en esto, y dijo que teníamos que tener cuidado en esto, ¿por qué?
¿Se acuerdan cuando habló Juan 15? Dice, separados de mí, nada pueden hacer. A los discípulos cuando los encomienda a llevar adelante una comisión de ir a predicar, les digo, ustedes recibieron de gracia, tienen que dar de gracia. Lo que quiere decir que es decir, si vos sos un hijo de Dios y has logrado cosas, y si yo soy un hijo de Dios que he tenido algún mérito en algún momento, tenemos ambos la obligación de reflexionar para sentirnos satisfechos, sí, pero por sobre todas las cosas para agradecer a Dios, porque hemos recibido de gracia. No hay mérito propio. Recibimos de gracia tenemos que dar. Separados de mí, nada pueden hacer. O sea, ¿te das cuenta cómo la 1 y la 2 se mezclan? Y cómo, aunque tengas la 1, que podemos decir que es un orgullo sano, también tenés que reflexionar y también estamos obligados a reflexionar delante de Dios y ponernos en las manos de Él. Mira, hay un texto, y ahí sí, Dante, pasame la siguiente slide. Hay un texto muy interesante que narra el profeta Jeremías. Está buenísimo. Y está para hincarle el diente, y está en pantalla. Jeremías, de esto hablamos en el pasado, de la vida de Jeremías y de todo lo que tuvo que afrontar, vivir, enfrentar, que fue el prototipo del fracasado, decíamos, pero Dios lo consideró de otra manera, la fidelidad que él tuvo, bueno, todo lo que charlamos acerca de él. Jeremías tenía que dar un mensaje de juicio a una nación que no quería saber nada, que estaba carcomida desde adentro por la idolatría. Y Dios le había dicho, mira, Jeremías, vas a tener que dar un mensaje que muchas veces no te van a escuchar, no te van a dar bolilla. Jeremías experimentó tremendas crisis de fe, de las cuales ya hablamos, por lo menos 3, y las estuvimos examinando la vez pasada. Pero fíjense que uno de los mensajes que da es muy preciso y muy directo. Y fíjate cómo a veces nos puede llegar a confrontar con la realidad que vivimos. Y que tiene que ver a veces con nuestro orgullo en el mal sentido de la palabra. Fíjate, les dirás a sí mismo, Jeremías le dirá a los israelitas, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Fíjate qué metáfora sencilla, mira, y lo podemos poner y trasladar a situaciones que vivimos hoy en día. Mira, el que cae, no se levanta. Imagínate que estás cruzando una calle, una avenida. La avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que pasan autos a todo lo que da y que tiene como 5 o 6 carriles de cada lado. Ahora quedaron menos carriles ya, pero es un lugar peligroso. Vos estás cruzando la avenida 9 de Julio, te tropezás y te caes. Y vos vas con alguien y alguien te dice, levantate. No, yo me caí acá y acá me voy a quedar. Porque yo sé eso. ¿Te das cuenta que eso es una tontería? ¿Qué te puede pasar? O una de dos, o ocasionás un caos en el tráfico terrible, o algo peor, que ha hecho papilla. ¿Te das cuenta que es una tontería? Entonces, Dios dice a través del profeta, el que cae no se levanta. Bueno, a veces parece que el pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios es como que el que cae y no se levanta. Obviamente teniendo los medios para hacerlo, teniendo la posibilidad o recibiendo la ayuda, pero el que cae no se levanta. Y a veces parece que nos caemos y no nos queremos levantar. El que se desvía no vuelve al camino. ¿Te pasó alguna vez? Va por la ruta. Tenés que doblar a la izquierda y doblar a la derecha. No sé. Tenés que ir para Buenos Aires y agarrar para el otro lado. Agarrás para la derecha, vas para Rosario. Cuando ve el cartel que dice Rosario tanto, no ve el cartel de Buenos Aires, ¿qué hace? Bueno, yo sigo, total. Yo voy a Buenos Aires. Ah, pero llegué a Rosario. Bueno, no, pero yo sigo, porque yo voy por este camino y mi honor está en juego y de aquí no me muevo. El que se desvía el camino, no vuelve al camino. Y sí, es una tontería. Pero eso es la tontería cuando
que ocurre y que nos invade justamente cuando el orgullo, en el mal sentido, cuando la soberbia invade nuestro corazón. Hablar del pecado del orgullo y de la soberbia es a veces extremadamente difícil, porque con la soberbia y con el orgullo sucede lo mismo que con buena parte de los pecados de los cuales a veces hablamos y a veces condenamos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la facilidad de detectar la soberbia de los demás, pero no la propia. Como a mí me gusta siempre poner este ejemplo, cuando hablamos de avaricia, ¿quién es alguien avaro? El que le gusta la guita más que a mí. Claro, pero yo soy la medida de, si a alguno le gusta la plata más que a mí, entonces ese es avaro. El que le gusta menos que a mí, no. Está bien, yo estoy en el punto justo. Bueno, con la soberbia con el orgullo sucede más o menos lo mismo, porque son cosas que están adentro del corazón, no surgen en la superficie, no se ven. Y después sí vienen las evaluaciones que alguno dice, sí, esto es un soberbio, esto es un orgulloso, qué sé yo. Eso es medio folclórico, incluso hasta por lo general terminamos hablando de más cuando hacemos esas evaluaciones. Pero claro, no es fácil, es difícil y exige un altísimo grado de sinceridad delante de Dios. La característica número uno que Dios pide cuando nos acercamos a Él, Hebreos capítulo 10, es tener un corazón sincero. Vos sabés que las hermanas aquí en la iglesia estaban siguiendo algunos estudios. Hay una autora que ellas siguen mucho, que es Nancy DeMoss, y mi esposa me compartió la otra vez eh, algunos materiales de Nancy que son realmente muy buenos, no son solo para mujeres, sino para cualquiera. Y ella hizo en algún momento un estudio sobre el orgullo y el quebrantamiento. Y fíjate, hizo algunas caracterizaciones que, déjame que te lea algunas cuestiones que Nancy cita, porque la verdad es que son muy precisas. Algunas de ellas las vamos a examinar a la luz de la Biblia, poquito, porque narra como 20, 25 cosas, y de las cuales vamos a hablar de 4, ¿no? Pero presta atención a todo. Después vamos a ver dónde ponemos el foco. Fíjate lo que dice. A mí me gustaría también reformularlo un poquito y no decirlo en tercera persona, sino decirlo en primera persona, porque a todos nos toca. Entonces, escucha con atención. Mira, cuando estamos orgullosos nos enfocamos en los fracasos de los demás, pero quien se quebranta delante de Dios se da cuenta de su necesidad espiritual. Eh, Cuando nos abriga el orgullo, nos vemos como justos ante nuestros propios ojos. Tenemos espíritu crítico y buscamos las faltas de los demás. Miramos las faltas de los demás con un microscopio, pero las nuestras con un telescopio. Y miramos a los demás con desprecio. Las personas quebrantadas son compasivas, pueden perdonar, porque saben cuánto han sido perdonadas. Piensan lo mejor de los demás. Cuando nos abriga el orgullo, tenemos un espíritu autosuficiente e independiente. Cuando somos humildes, reconocemos nuestra necesidad de los demás. Cuando el orgullo nos invade, queremos demostrar que tenemos razón. Pero la humildad nos dispone a ceder el derecho a tener la razón. El orgullo nos hace tener un espíritu exigente. El quebrantamiento delante de Dios nos hace llevar a tener un espíritu manso. Las personas, cuando nos ponemos orgullosas, deseamos el progreso personal. Pero las personas que verdaderamente se humillan, desean promover a los demás. A quienes los abriga el orgullo, tienen el impulso de ser reconocidos y apreciados. La humildad nos lleva a tener sentido de nuestra propia indignidad. El orgullo nos lleva a pensar qué podemos hacer para Dios. La humildad nos lleva a pensar que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, excepto lo que Él haya puesto en nuestras manos, y que eso pueda fluir a través de nuestras vidas. Cuando el orgullo nos domina, estamos seguros de lo mucho que sabemos. Cuando nos humillamos nos damos cuenta de lo que tenemos para aprender. A través del orgullo
Solamente nos concientizamos a nosotros mismos. A través de la humildad, no nos preocupamos por nosotros mismos, sino por el bienestar de los demás. Bajo una circunstancia de orgullo mantenemos a los demás a distancia. Bajo la humildad, asumimos el riesgo de amar incondicionalmente. Bajo el orgullo, nos apresuramos a echarle la culpa de todo a los demás. Bajo la humildad aceptamos nuestra responsabilidad personal y podemos ver dónde nos equivocamos y fallamos. Cuando vivimos en el orgullo somos inaccesibles. Cuando vivimos en el quebrantamiento somos fáciles de acceder y de persuadir. Cuando vivimos en el orgullo nos ponemos a la defensiva ante una crítica, pero las personas cuando nos quebrantamos recibimos las críticas con espíritu humilde y abierto. Bajo el orgullo nos preocupamos por ser respetables, pero tratamos por todos los medios de proteger nuestra propia imagen y nuestra propia reputación. Bajo el quebrantamiento podemos ser reales o auténticos. No nos preocupa lo que piensan los demás, sino nos preocupa lo que piensa Dios. Invadidos por el orgullo nos resulta difícil compartir sobre nuestras necesidades espirituales. Bajo la humildad estamos dispuestos a ser abiertos y transparentes. Bajo el orgullo nos cuesta horrores decir me equivoqué, decir por favor perdóname. Pero bajo la humildad somos rápidos en admitir el fracaso y en buscar el perdón. Bajo el orgullo, cuando hay pecado, lo que nos preocupa son las consecuencias del pecado, lo que se puede saber del pecado o lo que se puede ver del pecado. Bajo el orgullo, nos lamentamos de que nos hayan descubierto, que nos hayan atrapado. Pero bajo el quebrantamiento nos arrepentimos de verdad. Nos arrepentimos genuinamente y abandonamos el pecado. Cuando hay un malentendido, hay algún conflicto, bajo el orgullo esperamos que nos vengan a pedir perdón. Pero bajo el quebrantamiento tomamos la iniciativa de reconciliarnos. Corremos hacia la cruz. Deseamos el perdón. Bajo el orgullo nos comparamos con los demás. Nos sentimos dignos de honor. Pero bajo el quebrantamiento nos comparamos con la santidad de Dios. Y necesitamos desesperadamente de su misericordia. Bajo el orgullo estamos ciegos a la verdadera condición de nuestro corazón. Pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos, pero bajo el quebrantamiento nos damos cuenta de que necesitamos una actitud continua de arrepentimiento en el corazón. Bajo el orgullo no creemos necesitar un avivamiento en nuestro corazón, ni ningún avivamiento personal. Bajo la humildad y bajo el quebrantamiento sentimos la necesidad cada día de un nuevo encuentro con Dios y de ser nuevamente llenos del Espíritu Santo. Fíjense cuántas cosas como para reflexionar, ¿no? Para pensar. Déjame que pongamos, obviamente no tenemos tiempo para ver todo esto, pero fíjate, vamos a ver la palabra de Dios rapidito, 4 ejemplos y 4 características de estas que se citaron acá, para que nuestro corazón pueda ser examinado delante de Dios, en forma transparente. Mira, acompáñame al libro de Job, capítulo 42. Job 42. Está terminando el libro de Job. ¿Se acuerdan de la prueba que sufrió Job? Perdió 10 hijos, perdió todo lo que tenía, perdió su salud, perdió todo. Lo vienen a visitar, lo vienen a consolar, y es como decimos siempre, con amigos así, ¿quién necesita enemigos, no? Porque vinieron a ayudarlo, entre comillas, y lo único que le hacían estos supuestos amigos era recriminarle porque él no se arrepentía, porque él supuestamente estaba en pecado. Y era lo que tenían para decir, era la respuesta de manual que le daban. Cero empatía, cero sensibilidad, cero ponerse en el lugar del otro, nada. Ellos daban palo y palo, nada más. Bueno,
La intervención de Dios es portentosa y llamativa cuando empieza Dios a hablarle a Job desde el torbellino. Pero cuando termina la historia, fíjense que dice, Job capítulo 42, versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, que era el líder de este grupejo de amigos, entre comillas, que lo vinieron a, entre comillas, ayudar a Job, le dijo Jehová a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 becerros, 7 carneros, vayan con mi siervo Job, ofrezcan holocausto por ustedes y por Job, y él orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos mal, por cuando no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El espíritu crítico que tenían, de lo cual era uno de los puntos que se hablaba ahí en el escrito de recién. El espíritu crítico era una realidad en la vida de estos personajes. Ellos criticaban por el solo gusto de hacerlo, por el solo gusto de mostrarse catedráticamente, por el solo gusto de tener razón. Sí, miraban la falta de Job con un microscopio y la suya con un telescopio. Y Dios tiene que atacar con severidad eso. Y dice, ustedes no hablaron lo justo. Ustedes solamente sacudieron a diestra y a siniestra lo que pretendían saber o lo que suponían que sabían acerca de ti, pero no hablaron rectamente acerca de ti. Y entonces ellos tienen que pedir perdón y Job tiene que orar por ellos. Punto aparte después, interesante es lo que le pasó a Job después, que no tiene que ver con esto específicamente, pero que vos fíjate que la aflicción de Job llegó a su final cuando él finalmente oró por ellos. ¿Sí? Cuando él obviamente restauró su relación con estas personas que le habían hecho tanto, pero tanto daño. Indudablemente el espíritu crítico, por la crítica misma, es una señal de que nos está invadiendo el orgullo y que el hecho de que seamos sumamente, súper amorosos e indulgentes con nuestras propias faltas, pero súper exigentes y estrictos con la falta de los demás. Cualquiera que se mande una chiquitita así ya le hacemos la culpa. Y eso nos pasa. Y eso nos pasa. Esos son los amigos de Job, cuyo espíritu crítico denotaba el orgullo de su corazón. Segundo, acompañadme al primer libro de Samuel, capítulo 15, y nos vamos a dar cuenta de que había un rey a quien Dios había elegido, que tenía muchas características positivas y una potencialidad enorme. Pero justamente la soberbia que había en su corazón hacía que no pudiera soportar, por ejemplo, que saliera alguien a quien Dios había elegido de una manera, también por gracia, ¿no? Por la gracia de Dios. No lo podía soportar. Su carácter soberbio se puede ver a lo largo de toda la historia, pero fíjate cómo empieza. Una de las características también es que nos gusta recibir el reconocimiento cuando la soberbia abriga nuestro corazón. Y es lo que le pasaba a Saúl. Mirá, te cuento un poco la historia, rapidito. Era una batalla que tenían que librar y Dios había dado una orden clara. No tenía que quedar nada de los amalecitas, que era un pueblo tremendamente perverso, que había hecho muchísimo, pero muchísimo daño. Y no tenía que quedar nada. Claro, él dirige el ejército y en la batalla ellos se quedan con lo mejor del ganado. Es decir, veían una ovejita media flaca, fea, chao, y la liquidaban. Veían una ovejita que tenía buena pinta, con linda lana y que estaba linda como para hacerla a la parrilla, y entonces esa se la guardaban. Y con las vacas lo mismo, y con todos los animales. Samuel viene de parte de Dios, el profeta de Dios, y confronta ese pecado. Él le da vuelta. La escena a veces parece hasta desopilante. Después ustedes lo pueden ver. Pero primero,
Dice que le echa la culpa al ejército, después le echa la culpa al pueblo, después dice que era para hacer pues, un sacrificio a Dios. Tenía un montón de cosas, hasta que al final, en un momento, él no puede aguantar más y reconoce su pecado. Pero fíjate con qué idea y con qué objetivo reconoce su pecado. Te leo solamente el versículo 30 del capítulo 15. Y él le dijo, Saúl le dijo a Samuel, el profeta de Dios, y él le dijo, yo he pecado. Sí, ahí lo reconoció el pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore Jehová tu Dios. Bueno, sí, la verdad pequé. Pero, por favor, reconoceme delante de los ancianos. Dale, no me haga quedar mal. Sí, sí, la verdad que me mandé la macana, pero déjame bien parado. Déjame bien parado porque la verdad que sí, por ahí se me escapó un poquito la tortuga, pero déjame bien parado, por favor. Y ahí estaba, era el deseo de reconocimiento, era lo único que abrigaba su corazón. Siempre nos gusta hacer el foco en que David cometió pecados mucho más graves, pero el arrepentimiento fue real, fue genuino. El Salmo 51 es conmovedor, el Salmo 32 también. Conmovedor como David cae de rodillas delante de Dios al saber del daño que había hecho, del desastre que había hecho, cómo había ofendido a Dios. Y eso es la reacción que Dios espera cuando hay pecado. No que, bueno, está bien, fíjate qué podés hacer para que no quede tan mal. Y ahí nos encontramos con una segunda cuestión que también tenemos que identificar y que tenemos que cortar de raíz, está dentro de nosotros. Tercero, Lucas capítulo 7. Fíjate que es una situación que se da en la casa de un fariseo, a donde habían invitado a comer a Jesús. Eh, y, y ahí en ese lugar, en ese evento, ustedes seguramente recuerdan la escena, viene esta mujer eh, que quebró el frasco de alabastro. Lo vamos a leer. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Se llamaba Simón. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, que se ve que era conocida, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Eh, Seguramente de esto se habla mucho, ¿no? Del acto de adoración de esta mujer. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Pero fíjate el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos llamara más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, ha juzgado. Vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta regó mis pies con lágrimas y lo han jugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Una característica más es que cuando el orgullo nos invade, como leíamos acá, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Mirá con quién se junta. Dime con quién anda y te diré quién es. Claro, se la sabía toda. Cuando la soberbia nos domina,
nos las sabemos todas. Nadie nos puede venir a explicar nada, porque ya tenemos respuesta para todo. Ya está, yo ya fui, vine 20 veces. Cuando vos fuiste, yo ya fui, volví 20 veces. Eso nos domina. Estamos seguros de lo que sabemos. Absolutamente seguros. Mira, una de las cosas que más me pasa a medida que van pasando los años y va pasando el tiempo es que cuanto uno más estudia, más se da cuenta de lo ignorante que es. Y pasa con absolutamente con cualquier disciplina, y muchísimo más pasa cuando estudias la palabra. Muchísimo. ¿Cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos abandonar esa falsa sensación de seguridad? Que lo único que hace es comernos desde adentro para afuera. Vamos a ver el último, conocido, también está en Lucas 18. ¿Te acordás de esta parábola que contó el Señor Jesús, no? Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mismo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicia a mi pecador. Les digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra característica a veces que nos agarra cuando el orgullo nos domina, y es que nos empezamos a comparar con los demás. Son las comparaciones. Las comparaciones hacen un daño que no te puedes imaginar. ¿Cómo nos comparamos? Gracias a Dios, porque yo no soy como esto, como las demás personas, que son injustos, avaros, desgraciados, hinchas de River, hay de todo, todas las porquerías que se pueden imaginar. Acá la Moni me mira con una cara que me quiere matar. Con Fabio estaba acostumbrado, porque la Moni es brava. Con la Moni no me animo tanto. Pero imagínense, claro, gracias a Dios que yo no soy así. Gracias que yo no soy ni como este publicano. Claro, nos empezamos a comparar. Y lo más lindo es que cuando nos comparamos, siempre vamos a elegir la comparación que más nos convenga. Alguien dijo alguna vez que al final, la medida, cuando usamos tanto la comparación, la medida de moralidad va a ser la persona más perversa que haya existido sobre la faz de la Tierra, que es un Hitler, por ejemplo. Porque siempre vamos a encontrar uno peor que nosotros. Seamos sinceros, uno peor lo vas a encontrar siempre. Y claro, llegarás hasta Hitler, y Hitler capaz que alguno peor que él también encontró. ¿Se entiende a dónde vamos? El daño que nos hace la soberbia del corazón es eso, es una característica. Y es eso, es compararnos permanentemente. Mirá, el apóstol Pablo describía a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Fíjate lo que les decía. En el capítulo 10, en el versículo 12, decía, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ustedes. Y el versículo 17 dice, mas el que se gloría en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y es eso, a veces entramos en esa comparación, claro, y siempre vamos a compararnos con los demás. Y sí, ¿y eso para qué va a servir?
para carcomernos por dentro, para que la soberbia nos domine, para que el orgullo malsano, en el peor de los sentidos que se le pueda haber ocurrido a algún lingüista de la Real Academia, nos haga daño y haga daño a los demás. No voy a releer el texto, pero quedémonos con esto. Cuando hay espíritu crítico, cuando hay sed y deseo solo de reconocimiento, cuando hay excesiva y falsa seguridad de lo que sabemos, o cuando hay comparaciones permanentes, podemos estar bien seguros que la soberbia nos ha dominado, que el orgullo, en el peor de los sentidos, nos ha hecho daño. Como decía Christopher Shaw, dice, el orgullo es el más cruel de los amos. Nos obliga a asumir posturas absurdas aun cuando estamos claramente equivocados. Exige que defendamos lo indefendible, que insistamos cuando claramente los más sabios dicen sí. Nuestro orgullo necesita una mano firme que le comunique quién manda en nuestra vida. Y ahí, ¿quién manda en nuestra vida? Ese es el punto principal, esa es la gran discusión. ¿Quién manda en tu vida y quién manda en tu vida? Ese es el gran punto. O sea que Dios es todopoderoso, pero nos ha hecho seres absolutamente libres. Y nosotros le tenemos que decir a nuestra soberbia quién manda. Dios está esperando que vos te decidas. Y que vos decidas dentro de tu corazón, y que yo decida dentro de mi corazón, quién va a mandar. ¿Quién va a tener poder? Si es él o soy yo. Ahí está el gran punto de Dios. ¿Quién va a marcar las condiciones? ¿Las marco yo o las marcas vos? Viste que cuando se habla en Apocalipsis o en distintos lugares, se habla, pero los avaros, los idólatras, los fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos. O los cobardes o los incrédulos, se dice en Apocalipsis, no entrarán en el reino de los cielos. O los estos o los otros. Lo que está diciendo es que siempre hay algo que no queremos abandonar y queremos hacer que, y sobre lo cual queremos no abandonar y tenerlo. Es decir, quien está obsesionado con el sexo va a desear, por sobre todas las cosas, tener relaciones sexuales, entonces no va a recibir el regalo de gracia que Cristo le da. Quien está obsesionado con la plata, lo mismo. Quien está obsesionado por un estilo de vida homosexual, lo mismo. Por eso habla de los afeminados o de los que se echan con varones. Bueno, se dice, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué no van a entrar? Porque hay algo, a lo mejor conocen el mensaje del Evangelio y hasta lo pueden llegar hasta pueden llegar a estar de acuerdo con él. Pero hay algo que hace que yo marque las condiciones en lugar de Dios. O puede ser simplemente la cobardía, o puede ser simplemente la incredulidad, o puede ser lo que fuera. Pero la gran discusión acá es quién va a marcar las condiciones en tu vida. Si ya sabes que has pecado, si ya sabes que sos un pecador delante de Dios, si yo ya sé que soy un pecador delante de Dios, yo tengo que decir quién va a marcar las condiciones en mi vida. Porque yo me puedo arrepentir del pecado, pero tengo que tener fe y confianza en Cristo. Y esa fe y confianza tiene que incluir el hecho de saber de que lo que Dios dice es verdad. Y si lo que Dios dice es verdad, y es claro, y es preciso, yo tengo que estar dispuesto a renunciar a todo aquello a lo cual Dios se opone. Entonces la gran pregunta es, ¿quién marca la condición? Para que el mensaje del Evangelio tenga que definitivamente ejerce el poder que en sí mismo necesariamente tiene que estar esta característica del arrepentimiento genuino y de la fe que incluya todo. Incluya que Dios va a marcar las condiciones. ¿Quién manda acá? Es la pregunta. Y con la soberbia, con el orgullo y con todo tenemos que hacer lo mismo. Y Dios nos dice, vos tenés que decir quién manda. La gran pregunta es, ¿nos vamos a decidir por Cristo? ¿O nos vamos a endurecer como una piedra? Cantábamos al comienzo, no hay lugar más alto, ¿no? Que estar a tus pies. Y necesitamos estar
a los pies del Señor. Porque es como el Señor dice, ¿no? Eh, lo dice Santiago escribiendo su carta, lo dice Pedro escribiendo su carta, lo dice en Proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia abundante a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alguien dijo alguna vez que la profundidad de tu quebrantamiento va a determinar la altura de tu avivamiento. Y realmente es así. Cuando vos estudias lo que es la humillación y la exaltación, hemos leído un texto, ¿no? Que el Señor decía que se humilla, lo dijo 3 veces el Señor. El que se enaltece será humillado, no sé, el que se humilla será enaltecido. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y hoy por hoy el Señor nos vuelve a desafiar, nos vuelve a poner contra las cuerdas. Nos vuelve a obligar a tomar una decisión. ¿Quién va a marcar las condiciones en nuestra vida? Esperemos que sea hoy y siempre el Señor Jesús. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo que hemos podido pasar, porque Señor nos has dado de tu palabra y nos has traído, Señor, luz, claridad. Y Señor, no queremos tener esa actitud que muchas veces tenemos de ser testarudo, de ser cabeza dura, de caernos y no querer levantarnos, de desviarnos del camino y querer seguir por el camino que nos lleva para el desastre. Señor, te queremos pedir que vos seas el que manda en nuestra vida, que vos seas el que marque las condiciones. Que eso sea una realidad y que nuestras vidas rendidas, nuestras voluntades entregadas, Señor, puedan ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, no hay otra manera. Como cantábamos, no hay lugar más alto para tus pies. Señor, te necesitamos. Y en tus manos nos queremos. Te pedimos si alguien aún no ha entregado su vida por completo delante tuyo, que pueda ser este momento en que tu espíritu quebrante su corazón. Señor, si alguien no tiene la seguridad de su salvación, que esta sea una realidad. Que el arrepentimiento sea genuino, sea completo. Que el perdón tuyo sea una realidad. Que la reconciliación entre los hermanos también sea una realidad. Señor, clamamos para que, Señor, pueda seguir eliminando toda actitud de soberbia, de orgullo malsano y de todas las cosas que dañan en primer lugar nuestro corazón. Y en segundo lugar, a las demás personas. Señor, nos ponemos en tus manos para que hagan por. Clamamos por perdón, clamamos por arrepentimiento, clamamos por un obrar tuyo portentoso y poderoso una vez más en nuestros corazones, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por su paciencia y su atención. En la bondad del Señor nos estamos encontrando el miércoles a las 20 horas para la reunión de oración.